Una de las cosas que resulta más difícil para elaborar nuestros vídeos escolares es el sonido, bien porque no tenemos los medios adecuados para captarlo, o bien porque resulta complicado obtener audios limpios. El sonido siempre es un reto. Sin embargo, obtener un buen sonido es fundamental en el resultado final de nuestras producciones. Empezamos con un concepto fundamental. Para que el sonido de nuestras producciones sea de calidad y nos permita editarlo, debemos tomarlo por separado del vídeo. Y aquí viene una primera pregunta. ¿Sabes para qué sirve la claqueta? Cuando grabamos las imágenes por un lado y el sonido por el otro, obtenemos dos pistas diferentes que debemos sincronizar en nuestro programa de edición. La claqueta permite que se dibuje un pico en ambas pistas, tanto en el sonido que hemos captado con el micrófono como en el que la propia cámara ha captado. Solo tienes que hacer coincidir ambos picos en el programa de edición y el sonido estará sincronizado. De esta forma evitaremos que ocurra algo parecido a esto. ¿Habéis visto? Ya sé volar. Aunque conozcamos la teoría, a veces no conseguimos grabar un buen sonido o este nos da problemas. En esos casos podemos recurrir a nuestra imaginación y utilizar algunas ideas bastante prácticas. Primera, subtitular. Quizá no es la solución más original, pero desde luego es muy práctica si lo que queremos es que el audio se entienda bien. Por cierto, a mí la mortadela me gusta. Los subtítulos pueden utilizarse también para que nuestro vídeo sea entendido en otros idiomas, tal y como estás viendo ahora mismo. En nuestro programa de edición, aquí tenemos la pista de vídeo, elegiremos títulos y buscaremos uno que se ponga en la parte inferior. Lo arrastraremos hasta la pista de vídeo, de esta forma, y después escribiremos lo que necesitemos. Por ejemplo, esta frase. Podemos cambiar tipo de letra, tamaño, centrarlo, por ejemplo, y aceptar. Después, estiraremos la pista de subtítulo según lo que necesite el vídeo. Y ya está listo. También podemos utilizar una voz en off. El hecho de utilizar un narrador externo nos permite que ese sonido no tenga que sincronizarse con la imagen y que la historia pueda ser muy bien entendida. Te digo adiós, y digo adiós a mi dolor, a mis manos cansadas, a mi voz ronca, a mis lágrimas. Con la voz en off también podemos jugar a poner voces a imágenes que no le corresponden y conseguir así un efecto bastante divertido para nuestro alumnado. Otra opción es utilizar técnicas de cine mudo. En este caso usaremos la música en lugar de la voz. Si además queremos generar esa estética, podemos recurrir al blanco y negro y utilizar músicas acordes a ese tipo de cine. Aunque también podemos hacerlo en color, utilizando, eso sí, siempre una música acorde al mensaje que queremos transmitir. A la hora de elegir nuestras músicas, debemos tener en cuenta que muchas de ellas están protegidas por derechos de autor, así que tenemos que buscar canciones libres que podamos utilizar en nuestros vídeos. La mayoría de programas de edición contienen su propia biblioteca de sonidos, tanto de música como de efectos. Pero además os aconsejamos algunas páginas que podéis utilizar para descargar gratuitamente música libre de derechos. Si por el contrario prefieres generar tu propia música, puedes atreverte con la IA y con programas como Suno, que en su versión gratuita te permite generar tus propias bandas sonoras. Aunque si tienes la posibilidad, lo que te recomendamos, ya que además es muy divertido, es que versiones alguna canción ya existente. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. Esperamos que estos consejos sobre el sonido en tus vídeos te ayuden en tus creaciones.